Universidad Iberoamericana presenta Voces en Trayectoria. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Posgrados Ibero. El día de hoy estoy verdaderamente muy emocionado porque tengo el gusto de compartir con la maestra María Renata Capdeville, que además es egresada del programa de Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo. ¿Cómo estás, María Renata? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por considerarme y yo también estoy muy emocionada de estar aquí. Me encanta. Fíjate que algo que se vuelve trascendente y que me gusta mucho en este punto hablar es cuando hablamos nosotros del programa de Teología y Mundo Contemporáneo, vienen a nosotros muchísimas dudas, ¿no? Y lo platicábamos hace un momento fuera de cámara, ¿no? ¿Qué es la teología? ¿Cómo es que la gente visualiza la teología? ¿Y cuáles son esos paradigmas, ¿no?, sobre la teología? ¿Tú qué nos puedes compartir? Yo que te puedo compartir que quizá por mi experiencia creo que el hablar únicamente de teología le da a la mayoría de todos, antes, incluso yo incluida, antes de haberla estudiado, la idea de hablar únicamente de Dios, ¿no? Claro. Y si se trata en una universidad católica, como es la Ibero, jesuita, piensas que van a hablar nada más de la Iglesia Católica, ¿no? Claro. Entonces, cerramos automáticamente las puertas hoy, en el siglo XXI. Y teología es mucho más. Si no me equivoco, porque lo digo a los teólogos que son Claro. súper reconocidos, no me quiero equivocar, pero si a mí me dijeras, define teología, yo diría que la teología es la forma que uno trata de dar respuesta a las preguntas fundacionales, ¿no? O sea, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Me encanta. Para mí eso es la teología y son preguntas que eventualmente todos tenemos. Me encanta, porque además, si hablamos, esta sí es una pregunta trascendental, ¿no? Porque al final trasciende por completo sobre la esencia misma, ¿no? La naturaleza misma de la creación, del hombre, de las personas y de las sociedades. Y algo que me llamó muchísimo la atención y que quiero presumir con todos los que nos están viendo el día de hoy es tu tesis. ¿En qué momento se te ocurre que la teología puede convivir con la mercadotecnia? Eso a mí me voló la cabeza y me encanta, porque si estamos hablando de un tema fundacional, ¿no? Si estamos hablando de un tema de esencia, de naturalidad, de existencia, ¿en qué momento la mercadotecnia ingresa a la ecuación? Cuéntanos, por favor. Híjole, de ahí sí me puedo extender un montón. Venga. Primero, dar las gracias al Departamento de Teología que me permitió hacer la locura, ¿no? Y sobre todo a mi director de tesis, que fue el que me animó. Me dijo, Renata, una tesis uno habla de lo que sabe hablar, Claro. ¿no? Entonces, pues yo soy administradora de empresas, como acabé de teóloga, un largo recorrido, otro podcast. Claro, totalmente. ¿No? Pero realmente después hice una maestría en responsabilidad social y esta de teología, y he dado clases de responsabilidad social y la merca social, y parece anuncio a la merca social, pero lo que es la mercadotecnia social es tratar de motivar a un cambio de comportamiento para el bien común. Claro. Entonces ahí es donde entran los valores de solidaridad, subsidiariedad, bien común, que son valores que están en la doctrina social de la Iglesia. Pero a la vez, estos valores pueden ayudar al mundo con una justicia restaurativa, ¿no? Claro. O sea, a corregir o a promocionar la justicia social, si lo hablamos en un marco más grande. Entonces, de eso va mi tesis, ¿no? El cómo, utilizando la disciplina de la mercadotecnia, que la usa la mercadotecnia social, Claro. podemos promover al cambio de nuestro comportamiento, ¿no? Súper. O sea, promover a todos a ser más solidarios, a ser más subsidiarios, a la opción preferencial por el pobre, ¿no? Este tipo de valores que definitivamente es como mucho. un adoctrinamiento en valores a la sociedad por completo. Exacto. Y me encanta algo de lo que acabas de mencionar, porque
definitivamente si nosotros nos vamos al mundo empresarial, porque tú hablas de mercadotecnia, mercadotecnia Sí. es mundo empresarial. Neoliberal, ¿no? capital, Totalmente. consumismo. Y dices, ¿en qué momento convive con la teología? Exacto. Viene a mi mente que justo en este momento, o sea, justo en este momento de la sociedad y en el que estamos viviendo, se vuelve sumamente importante el adoctrinamiento de valores en las organizaciones. Pero adicional a ello, ¿no? Y hablando de esta justicia social y de esta mercadotecnia de promoción del valor, y combinado con tu máster en responsabilidad social, se vuelve una herramienta crucial para el desarrollo de negocios. Claro. ¿Cómo crees tú que impacta esta suma, ¿no? de responsabilidad social, de teología, de administración, en el desarrollo de un negocio blanco, hablando de este punto? O sea, hablando de pureza del negocio completamente en el desarrollo de las personas. Yo creo que ahí no lo quiero poner a nivel de competencia, pero en el sentido de el conocimiento de la responsabilidad social, el conocimiento de administración de empresas o de mercadotecnia, Claro. y el conocimiento de teología, ahí quien me ganó a mí fue la teología. O sea, en el sentido de que después de esta maestría pude descubrir que, uno, que la teología no es solamente el estudio de una religión, ¿no? Sino es ese estudio de religiones, pero incluso va más allá, porque eso yo creo que es un mini porcentaje, ¿no? Claro. A la vez que se estudia eso, y por eso la maestría se llama Mundo Contemporáneo, porque trae mucha filosofía contemporánea, nuestro pensar, nuestro Claro. actuar. Entonces, necesitamos saber qué es lo que está pensando las personas hoy para poder llegarles, Claro. ¿no? Eso me lo dio la maestría en teología. De hecho, mis clases de merca, pobres de mis alumnos, pero empiezo en merca sustentable, empiezo con 2, 3 ideas de filosofía, ¿no? Claro. A ver, estamos pensando hoy de esta manera, ¿no? Y si pensamos de esta manera, tenemos que llegar por este camino, ¿no? Y eso lo obtuve gracias a la maestría en mundo contemporáneo. Oye, me ¿no? encanta porque Teología además y mundo contemporáneo. Algo que también quiero que la audiencia sepa y que es claro, es, sí puedes estudiar tú un posgrado en teología, pero la teología es vista desde diferentes perspectivas, según la orientación religiosa, según el plano dogmático que tenga la institución educativa. Ajá. Sin embargo, Ibero no nada más te ofrece la libertad, ¿no?, de visualizar las creencias, sino también de hacer este mix variable en donde puedes combinar con cosas que podrían ser incombinables. Claro, ¿no? definitivamente. ¿Cuál fue tu experiencia como estudiante de Ibero en esta maestría, rompiendo paradigmas, invitando a la mercadotecnia al plano? Esa fue mi experiencia. Lo acabas de decir, me ganaste las palabras. O sea, el romper paradigmas. Gracias a esta maestría, a los profesores que tuve, ¿qué me llevo del Ibero? El desarrollo que me permitió, 1, 2, el permitirme cuestionarme como nunca antes. Uh-huh. No nada más mi fe, Claro. sino el por qué pensamos como pensamos y por qué hemos creído lo que hemos creído y conviene seguirlo creyendo. Por supuesto. ¿No? Y ese tema de inclusión, ¿no?, que también lo permite la Ibero, yo digo, si realmente a alguien va vanagloriándose de ser inclusivo o ser incluyente, que me he topado con estas instituciones, yo digo, realmente alguien inclusivo, alguien incluyente, me atrevería a decir que es el Departamento de Teología de la Universidad Ibero. Me encanta. Además, un tema también bastante controversial, hablando de inclusión o hablando de temas de... no, dices, es que es inclusivo o es incluyente, y tiene como diferentes líneas, ¿no? Ajá, Que tendríamos matices, hay que otro entender. podcast. Otro podcast completamente total, porque al final sí, o sea, hablar de una empresa incluyente e inclusiva, pues habla de diferentes líneas. O sea, Claro. La inclusión no va desde permitir personas de grupos vulnerables, ¿no? O personas que
que tienen alguna discapacidad física, ¿no? La inclusión va desde contar con las instalaciones precisas para que las personas se puedan desarrollar. Y por supuesto que la razón teológica debe obedecer, ¿no?, a la formación de estos ambientes. Porque eventualmente esa es nuestra fe, ¿no? Bueno, desde el catolicismo, desde el cristianismo, desde el mismo mensaje de Jesús para realmente orientarlo quizá un poquito más. Ese fue el mensaje, ¿no? O sea, el no dividirnos, el no separar, el ser todos en uno y uno en todos. Y ¿no? La solidaridad. Y la solidaridad existente, sí. Y algo que me gusta mucho dentro de la charla que estamos teniendo, ¿no? Y que me gusta mucho porque además la audiencia debe tenerlo, siempre el poder tú discernir desde el cuestionamiento, ¿no? Voy a cuestionar mi creencia. ¿Por qué es positivo o por qué es bueno cuestionar las creencias? ¿Qué nos compartes? Porque si uno realmente no se cuestiona, no crece, ¿no? Entonces, si nos quedamos con, digo, para los creyentes, que también me encantaría, perdón, voy a abrir un paréntesis muy grande, pero a mí me encantaría invitar a los no creyentes. Claro. A esta teología, pero no para convertirlos, ¿eh? No va por ahí mi invitación, sino para cuestionarte, ¿no? Incluso el por qué no creo, ¿no? O sea, el abrir esa puerta de por qué todo lo que me han dicho no lo creo hoy. No lo creo. O no lo considero necesario. Esta maestría te podría ayudar a encaminar, a dar respuesta a eso, ¿no? Entonces, por lo mismo yo considero que es súper válido el cuestionarte. Claro. O sea, pero los alumnos a los maestros y los hijos a los papás, o sea, es la manera en que, como yo creo que hemos crecido, ¿no? Como humanidad. Total, y además creo que cuando hablamos nosotros de una raíz formativa, es válido el cuestionamiento, ¿no? Y creo que lo vemos nosotros desde las etapas del desarrollo, ¿no? Cuando los pequeños están creciendo y empiezan a cuestionar, ¿y por qué es azul el cielo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y claro. Justo fíjate que en algún momento tenía la oportunidad de platicar también con algunos otros especialistas y platicábamos acerca de la creatividad y platicábamos acerca del por qué las personas tienen más creatividad a cierta etapa y tienen menos creatividad en cierta etapa, ¿no? O sea, hay estudios probados en donde demuestra que los niños son mucho más creativos que los adultos, pero obedece a que los niños no buscan el valor de la respuesta, buscan el valor de la pregunta. Y las personas cuando crecemos, buscamos el valor de la respuesta. A mí ya no me importa de dónde origina la pregunta, lo que me importa es la respuesta. Y creo que mucho obedece a las creencias, ¿no? A cómo fuimos criados, a cómo fuimos educados. Y me encanta esto que nos compartes sobre la teología, pero ahora me gustaría mucho que pudiéramos nosotros impactar el valor de la teología en las creencias modernas, igual mundo contemporáneo, pero mucho a la sociedad y a lo que actualmente están viviendo las personas en esta ola de redes sociales, en esta onda donde tenemos tanta información. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar herramientas teológicas o desarrollar elementos y herramientas de construcción del conocimiento a partir de tu experiencia con el posgrado y cómo impactamos en las redes actualmente? Wow, esa pregunta sí está difícil. A ver, sí la entendí bien. Venga. Es cómo nosotros podemos incluir la teología en las redes. Claro. ¿Iba por ahí la pregunta? Sí, total. Sin que sea un tema rebuscado, sin que sea un tema aburrido. La realidad es que tú sabes que las generaciones hoy día quieren información. ¿Pero qué información quieren? La que ellos les gusta, la que ellos desean aceptar y entender. La teología es compleja. ¿Cómo podríamos incorporarla? Esa sí está difícil, ¿eh? ¿Cómo podíamos incorporarla? Y te voy a vender mi tesis, ¿no? Me encanta. O sea, en el sentido de, desde la merca social, vamos, ¿no? Hay proyectos padrísimos que los pongo, y no es vender mi tesis, ni mucho menos, sino que fueron objeto de estudio. Claro. Que te están promoviendo ser más solidario, te están promoviendo la dignidad de la persona, ¿no? Ejemplos que nos han dado empresas e instituciones de poner 2 plantas en condiciones similares y por un lado se motiva al niño a hablarle bonito a la planta y por el otro lado no es claro. Bulea a la planta o acósala y al cabo de un mes se vio que la planta se marchitaba, la planta que sufrió bullying. Claro.
Y me vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la teología? Pues la teología, dentro de su estudio tan amplio que llega a ser, uno de sus principales valores es la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, si los niños ven cómo una planta se llega a marchitar por esas malas palabras, Claro. ¿no? Pues van a ver que los lastima de esta misma manera a una persona. Entonces cambian su comportamiento y dignifican a la persona. Eso es teología. Me encanta ¿No? cómo cierras con este concepto tan poderoso de dignificar, ¿no? Y me gusta esa palabra de dignificar, porque además también es dotar de un significado, ¿no? A mí me gusta mucho compartir con la gente, y sobre todo con los estudiantes, comparto el mismo gusto que tú por esta vocación y por esta profesión de la docencia, y que además la audiencia sepa que no nada más eres egresada de la Ibero, sino también eres docente de los programas que tiene la Ibero, y eso está maravilloso, porque creo que no hay nada mejor que hablar desde la experiencia, hablar desde la vivencia, y tal como tú lo dices, dignificando el valor del ser humano, Claro. entendiendo las diferencias, ¿no? A mí hay algo que me encanta, una creencia con la que vivo, y es que amo las diferencias y las dignifico por su naturaleza misma y por el poder que tienen en su autonomía y en conjunto, ¿no? Se vuelve poderosísimo para las organizaciones, las universidades y las sociedades entender cómo, si es que todos en conjunto somos poderosos, la diferencia los vuelve más poderosos. Para poder cerrar este episodio magnífico y esta charla llena de conocimiento, ¿tú cómo nos puedes decir que la suma de las diferencias vistas desde la teología se vuelven un potenciador total de las sociedades? Precisamente eso, ¿no? O sea, que la teología te va a dar esas armas. Uno, te va a dar el cuestionamiento si conviene o no conviene hacerlo. Que bueno, creo que acordamos que conviene sí, hacerlo, totalmente. ¿no? Dos, la pluralidad. Me encanta. ¿No? Reconocer que la teología no nada más es la teología católica apostólica, Claro. sino la teología es esa diversidad, esa pluralidad, ¿no? De creencias que se estudian a lo largo de la maestría, y a la vez el cómo hacerlo, ¿no? Muy bien. Eso yo creo que es la riqueza que hoy en día hemos sustituido por una Declaración de Derechos Humanos que es súper válido, pero el tema es que no nos dicen cómo hacerlo, Claro. ¿no? La teología nos dice el cómo hacerlo, ¿no? Me encanta. Fíjate, me quedo con muchas reflexiones, ¿no? Primero, desde la creencia. Creer desde el origen. Y tú me corriges. Definitivamente. No, definitivamente. Creer desde el origen y desde lo que te rodea, porque es la única forma en que puedes dar respuesta a tus preguntas, ¿no? Me encanta. Y hoy me voy con mucho conocimiento y voy a aprovechar el fin de semana para platicar con los cuates acerca de teología, porque definitivamente me quedo con muchísimas más ganas de aprender de teología. Entonces, es eso. Creer desde el origen, creer desde la esencia, creer desde la sociedad, enriquece por completo, número 1. 2, ser disruptivos y entender Sí. que la parte social engloba parámetros de valores que muchas veces nosotros no tenemos identificados. O los tenemos, pero no los hemos verbalizado y por tanto no lo hemos aprendido, ¿no? O sea, no los hemos hecho nuestros. Voy a tomar una referencia religiosa cuando hablaste de verbalización, donde dice justo que Dios no solo es verbo, es sustantivo, ¿no? Y es como agrupar persona y acción sobre lo que estamos haciendo, Claro, ¿no? Y la claro. teología creo que marca muy bien esa pauta. Oye, tú estás actuando de una manera, porque actúas de esa forma. ¿Desde dónde viene la creencia de actuar de esa manera? Y hablando de las sociedades y hablando de las empresas, pues entendemos perfectamente la responsabilidad social, y yo personalmente, y a nombre también de Renata como especialista, pues invito a las empresas a que sigan formando estos grupos y estos nichos de impacto social en donde nos orienten y se sumen, ¿no? Claro. A cambiar. Cuéntanos ya para cerrar este padre episodio. No, es cuéntanos. que dices, y invito a las empresas, aunque no lo crean, yo invito a ingenieros, a Venga. médicos, a químicos,
a estudiar esta maestría, ¿no? O sea, a sociólogos, o sea, vamos, no es que solamente las personas dedicadas a la religión estudian la maestría en teología, sino nos da la oportunidad, o el haber estudiado aquí la maestría en teología, te da la oportunidad de convivir con diferentes saberes. Y eso se enriquece aún más, ¿no? Porque los profesores así te lo permiten y así lo promueven, ¿no? Claro. Entonces, desde los que se van por la ciencia o aquellos que se van por las humanidades, esta maestría está abierta a todos porque enseña pluralidad, porque Claro. es plural, Me ¿no? encanta. Y pues nada, la verdad es que quiero agradecerte muchísimo, María Renata, tu presencia, tu participación. A todos ustedes en casa, pues espero que se la hayan pasado también como nosotros dos, hablando un poco de teología en este episodio de Podcast de Posgrados Ibero. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a la Ibero y gracias a la maestría en teología y mundo contemporáneo. Pues ya lo saben, una alternativa maravillosa para estudiar teología, para Sí. conocer de la esencia y para conocer pues sobre la existencia y la creencia misma, pues este posgrado, no Padrísimo. esta maestría en teología y mundo contemporáneo. Muchísimas gracias, No, Renata, a nuevamente. ustedes. Nos vemos en el próximo episodio.